Buenas tardes, noches. Bienvenido a un nuevo webinar de la comunidad Emocionándote. Gracias a todos por vuestra asistencia, los que estáis en directo y los que estáis viendo esto luego en diferido en nuestro canal de YouTube. Ya sabéis que es muy importante que le deis a me gusta a estos vídeos en YouTube, que se comparten de forma gratuita, que os suscribáis al canal y que lo compartáis si creéis que puede ser de ayuda para algunas personas, ¿no? Ya tenemos más de 50 webinars y hay muchos y variados temas y bastante interesantes, pienso yo, y que son cosas que podrían ayudarnos, ¿no? Ahora que están tan de moda los podcasts, esto, que por cierto, yo adelanto que como novedad a partir de, no sé si de enero o de febrero todavía, pero a partir de 2024 vamos a empezar con un podcast, un video podcast en realidad, pero que bueno, se va a poder escuchar también online con entrevistas a distintas personas que están relacionadas con hemoconciencia y con otros tipos de técnicas o terapias. Y bueno, pues hablaremos de eso a partir de 2024. Y bueno, vamos a empezar con la formación, con lo que hablamos hoy. Hoy nos toca hablar del resentimiento. Y esto es interesante e importante porque es algo que todos tenemos en menor o mayor medida, seamos conscientes de ello o no. Y pues algo que nos suele generar bastantes problemas y bastantes conflictos, mejor dicho. Bueno, nos genera conflictos y ya sabemos que los conflictos pueden generar problemas, más de los que ya tenemos de por sí, que son unos cuantos, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que el título es cómo eliminar el resentimiento, como podéis ver, y decimos, bueno, imagina por un momento que decides condenarte de por vida, como si te condenara a prisión, ¿no? A la cárcel, con un sentimiento de enfado. Es decir, es como si te encerraras contigo mismo enfadado y todo porque alguien decidió actuar mal en el pasado, es decir, alguien te ofendió. Y esa persona que te ofendió, supuestamente, lo que hacemos es que le tenemos como una especie de resentimiento muy fuerte, muy visceral, que luego hablaremos de él. Y esto hace que no terminemos de salir de ahí, ¿no? Y a veces hay personas que se pueden tirar literalmente toda la vida, o sea, 60, 70, 80 años, con resentimiento hacia alguien, ¿no? Y esto, pues como podéis imaginar, imaginaos qué condena, ¿no? Qué condena de por vida. Aquí en España, por ejemplo, no se puede estar más de, no sé si eran 30 años en la cárcel, que es lo máximo que da la ley española, ¿no? Imaginaros haber matado, da igual que mate a 10 o mate a 1000, no puede estar más de 1000 años, de 30 años en la cárcel, perdón. Imagínate, ¿no? Pues nosotros nos podemos condenar de por vida y de hecho lo hacemos, entre comillas, voluntariamente, porque ahora veremos que no es exactamente así, pero que en cierta manera sí lo es, ¿no? Bueno, decimos aquí, menuda locura, ¿verdad? Menuda locura condenarte a este malestar, a estar encerrado contigo mismo y tu malestar. Pues bienvenido al resentimiento, porque esto es literalmente lo que hacemos, ¿no? Bueno, vamos a empezar hablando de qué es el resentimiento. Bueno, pues el resentimiento, y aquí vemos la foto de este señor odiando aparentemente a su jefe o algo similar, ¿no? Que me ha hecho gracia. Y bueno, lo hemos puesto ahí porque, claro, eso no se lo dice cuando está delante, es cuando piensa en él, por eso lo ven chiquitito, ¿no? Y claro, al final ese resentimiento va calándote por dentro, va carcomiéndote por dentro y generándote un estrés brutal, ¿no? Bueno, entonces decimos, ¿qué es el resentimiento? Por definición, el resentimiento es un dolor moral que se produce como consecuencia de una ofensa. Es decir, alguien dice o hace algo que me ofende, ¿no? Que me ofende y entonces me siento mal. Quien lo sufre no logra olvidar. Así que lo vuelve a sentir una y otra vez. Por eso se dice que es resentir, ¿no? Estamos resintiendo. Esta persona resiente, vuelve a sentir. Y este sentimiento va acompañado, a su vez, de rencor y hostilidad hacia quienes causaran el daño. Aquí quiero hacer una pequeña puntualización porque resentir significa volver a sentir y por lo tanto podría ser cualquier emoción. Podría volver a ser miedo, podría volver a ser ira, podría volver a ser tristeza o cualquier otra, ¿no? Pero bueno, en la definición de resentimiento que vamos a ver aquí es que alguien me ofende o yo me siento ofendido, mejor dicho, por algo, por una chica, por un chico, por lo que sea, porque actúan, porque dicen, y entonces a partir de ahí eso me causa un daño, ¿verdad? Y ese daño que me causa esa persona, supuestamente, ahora aclaré eso de supuestamente, viene acompañada de un rencor y hostilidad. Así que prácticamente lo quiero matar, ¿no? Pero no es que lo quiera matar a veces físicamente, no es que me atreva a matar a nadie, pero sí que me gustaría pegarle o hacerle algo, ¿no? Hacerle daño o en poder
digamos, como vengarme, ¿no? Que es una de las cosas que la venganza, al fin y al cabo, se basa en el resentimiento, aunque no hemos sido capaces de perdonar o de entender qué es lo que nos está pasando, en un sentimiento muy poderoso, ¿no? Y por supuesto que en su parte positiva, pues genera mucha determinación, porque al final la determinación muchas veces tiene que ver con ese sentimiento de enfado que tenemos con nosotros mismos. Acordaros que el enfado en inteligencia emocional sirve para poner límites y que nos ayuda también a ponernos límites a nosotros y a no echar el culillo para atrás, no entrar en desesperanza o entrar en falta de motivación o en cosas por el estilo, ¿no? Así que, bueno, es también un sentimiento adaptativo. Resentir algo tiene su función adaptativa, como vamos a ver a continuación. Bien, entonces, la función del resentimiento. Bueno, pues desde la inteligencia emocional decimos que hay un ofensor, alguien que ofende o alguien que intenta ofender conscientemente o no. Ojo, porque no significa que las personas a veces digan o hagan cosas para decir voy a fastidiar a fulanito o a menganito. No, es que hacen cosas y actúan así, ¿no? En ese sentido hay una frase muy bonita que yo digo mucho en mis formaciones, que es las personas que sufren causan dolor. ¿Vale? La escuché hace bastante tiempo. Las personas que sufren causan dolor. Entonces, claro, un ofensor es alguien que en teoría, si lo hace de forma consciente, ¿vale? Es decir, lo hace con conocimiento de causa, mejor dicho, más que con consciencia, porque hay diferencia entre los dos conceptos. Es una persona que se siente mal, que está sufriendo. Y entonces dice las cosas un poco para compartir ese malestar, ¿no? Y esto es pues, el típico cuñado, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo que es la Navidad, la suegra, el hermano, el suegro, el que sea, ¿no? El primo o la cuñada, no importa. La cuestión está es, sea quien sea, se convierte en ofensor para nosotros u ofensora, que es chica, y esto genera un malestar en nosotros. Entonces, ¿cuál es la función del resentimiento como tal? ¿Por qué tenemos resentimiento, no? Bueno, lo primero que hace el resentimiento para empezar es defender una postura mental y emocional, normalmente asociado a una creencia, sea consciente para nosotros o no. Y además evitar más dolor en el futuro. Es decir, lo que evita el resentimiento es que yo vuelva a sufrir. Esa es la principal función. Pero principalmente está defendiendo una postura mental y emocional. Lo que pasa es que el problema está en que ahora, como veremos, esto no siempre es así y de hecho a menudo no es así. Y esta es la principal problemática que tiene el resentimiento en sí mismo, que la mayor parte de las veces no lo entendemos. Vamos a seguir avanzando con esto. El conflicto se inicia con una carga emocional muy potente y desagradable a nivel visceral. Es decir, imaginaos que estoy en la cena de Navidad típica y el cuñado, la suegra, lo que sea, hace un comentario. Ese comentario puede herirte o puedes sentirte herido por ese comentario y cuando te hieres, lo que sientes es una punzada, por ejemplo, en la zona de las vísceras, ¿no? En la zona visceral. Todos ya sabéis que las emociones, desde la inteligencia emocional decimos que las emociones se sienten desde la parte alta de la garganta hasta el pubis, todo en la zona visceral. Entonces, normalmente tenemos como una punzada en el estómago o en el pecho, un malestar muy intenso que aparece de repente. Es decir, alguien dice algo, el ofensor o la ofensora dicen algo o hacen algo, y a mí eso me genera un malestar de repente impresionante. Es una emoción muy desagradable y una impronta, ¿no? Muy desagradable que yo no puedo controlar en ese momento. Y de hecho, no podemos controlarlo. Literalmente es que no podemos controlarlo, ¿no? No podemos controlar la emoción que tenemos. Entonces, luego a continuación, esto lo que nos hace sentir es un sentimiento, una sensación fisiológica muy desagradable que automáticamente nos abruma. Es como si de la zona visceral hacia la mente subiera hacia la mente como una neblina que nos impide ver con claridad, nos ofusca inmediatamente. Genera una ofuscación muy grande y nos hace sentir mucho malestar, de manera que no podemos pensar con facilidad. Y cuando yo no puedo pensar con facilidad y me estoy sintiendo muy mal, entonces lo que ocurre literalmente es que me pongo a la defensiva. Y hay dos tipos de personas, como sabéis, las personas que se ponen a la defensiva y se callan, y las personas que se ponen a la defensiva y saltan y reaccionan, ¿no? Entonces, esa reacción inconsciente ante el sentimiento, ante las palabras o las acciones de una tercera persona, no podemos controlarla originalmente. Pero ya os adelanto que no tiene que ver con lo que ha dicho o ha hecho esa persona. O sea, porque sea una cosa muy específica, ¿no? No sé, imagínate que alguien se levanta y le pega una guanta a alguien, ¿no? Pues tú tienes que reaccionar ante eso, una guanta a tu madre, o te pegan un golpe a tu madre, alguien que esté mal psicológica o a nivel psiquiátrico, ¿no? Eso sería como una especie
de situación muy extrema, pero no es de lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de una situación, por ejemplo, en las cenas de Navidad, que por cierto, durante estas 2 semanas he tenido varias personas que hemos trabajado este tipo de cosas porque llega la Navidad y la gente empieza a preocuparse por esto. Entonces, hay una carga emocional muy potente y desagradable en la zona visceral que me sube a la cabeza y que no puedo, no soy capaz de gestionar, al menos en los primeros segundos, ¿no? Y hay que ver cómo yo reacciono ante eso. Luego, ¿cómo se mantiene el resentimiento en el tiempo? Bueno, pues se mantiene porque yo etiqueto a esta persona. Internamente me digo, mira este que ha hecho esto, mira este tal, le pongo una etiqueta, lo insulto mentalmente o verbalmente, que será reaccionar, y asocio automáticamente al ofensor o a la ofensora, independientemente de lo que haya hecho, con dicho malestar. Es decir, el malestar que de repente, como una punzada en el estómago, se me ha clavado la punzada en el estómago y tengo ese malestar tan grande y esa ofuscación. Pero claro, pensad una cosa, nada, y digo nada, que sea alguien, algo que pueda decir alguien, puede generar per se, o sea, por sí mismo, esa punzada en el estómago. Lo que ha ocurrido cuando esa persona te dice esto es que te has sentido mal porque lo acabas de asociar emocionalmente con algo. Acordaros que la mente no consciente está buscando en el entorno constantemente información sobre lo que hay en el entorno. Y si yo tengo conflictos sin resolver en mi vida, y todos tenemos conflictos sin resolver en nuestra vida, y alguien dice algo que yo asocio con esa persona, con lo que ha dicho, automáticamente yo voy a saltar contra esa persona o me voy a callar, pero voy a saltar internamente y me va a generar mucho malestar. Y mi cerebro va a asociar a esa persona con ese malestar, pero ese malestar es muy antiguo, o al menos no es para nada reciente, no tiene nada que ver con lo que ha pasado esa noche o ese día cuando te han dicho esto. Esto es importante de entenderlo, porque nadie tiene el poder de hacernos tanto daño, salvo, ya lo decía Buda, ¿no? Nadie tiene el poder de hacerte tanto daño como tus propios pensamientos, ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos, dice la frase de Buda específicamente, ¿no? Entonces, de esta manera quiere decir que cuando a mí me duele algo es porque mi mente no consciente lo ha relacionado con un conflicto sin resolver que tiene mucha importancia o que tuvo mucha importancia para mí. A veces esos conflictos están relacionados directamente con cosas que ni siquiera he experimentado yo de forma directa, sino que he experimentado de forma indirecta, es decir, que estamos sintiendo algo que vimos en nuestros padres o en alguien a quien queríamos muchísimo y eso nos generó mucho malestar. Y entonces nosotros como que cogimos ese malestar y lo hicimos nuestro. ¿Bien? Entonces, la función del resentimiento es defender una postura mental y emocional, normalmente basada en una creencia, y evitar más dolor en el futuro. ¿Vale? Es decir, que en el futuro nos duela. Si yo tengo resentimiento hacia alguien, pues a lo mejor no quiero ir a cenar con esa persona porque tengo miedo de que me vuelva a hacer daño. O tengo miedo de mi propia reacción. Personas que son muy reactivas, personas que son como muy violentas, por ejemplo, ¿no? El conflicto se inicia con una carga emocional muy potente y desagradable a nivel visceral, cuyo gatillo, cuyo disparador puede ser las palabras de alguien, pero que no tiene nada que ver con esas palabras, y se mantiene en el tiempo porque de forma no consciente etiquetamos a esa persona, al ofensor o ofensora, con dicho malestar. O sea, lo asocio, la etiqueto y lo asocio con ese malestar. Le pongo una etiqueta y decir, esta persona es tonta, o esta persona es gilipollas, o es lo que queramos decirle, ¿no? La etiqueto y la asocio con el malestar. Entonces, esto es cuáles son las funciones, cómo se produce y cómo se mantiene en el tiempo. ¿Vale? Continuamos. Ahora, resentimiento y emoción. La inteligencia emocional nos dice que nadie puede ofendernos sin nuestro permiso. Pero claro, si es un permiso que no es que solo le estemos dando, sino que como nos viene ese pinchazo emocional y nos ofuscamos mentalmente y no entendemos, no nos damos cuenta de que lo estamos asociando con algo del pasado, que no aunque podría ser, no necesariamente está relacionado con esa persona que está diciendo eso en este momento, en presente, pues entonces lo que ocurre es que nos estresamos. Y entonces la inteligencia emocional también nos dice, cuando un ego está estresado, es decir, un ego tiene miedo, escuchas algo, hay una punzada que se relaciona con algo del pasado que me genera mucho malestar, mucho miedo, y por lo tanto el miedo es estrés, ¿acordado? Tiene la tendencia de culpar a los demás de lo que sentimos. Es decir, como nosotros estamos muy identificados como el ego, como hemos dicho muchas veces, cuando alguien nos dice algo, si yo estoy, ya no te digo si llegas de mala leche a la cena o a la comida con el que estés, eso ya es otra historia, ¿vale?
Simplemente digo cuando tú estás bien, porque la gente me dice, claro, es que yo estoy bien, ¿no? Claro, si llegas de mala leche y ya estás a la defensiva, pues el hecho de que tú estés en la defensiva genera miedo en los demás, los perros huelen el miedo, los humanos también, y por lo tanto van a hacer que puedan atacarte. Esto es muy común, poco conocido, pero muy común. Se llama introyección, es decir, introyección dinámica, que es como nosotros nos comportamos, afecta cómo se comportan los que están a nuestro alrededor. Pero no me refiero a esto, me refiero a que tú estás bien y de repente alguien dice algo y tú te da esa punzada en el estómago y te sube a la cabeza, te ofusca y no puedes pensar con claridad, entonces reaccionas o internamente, empiezas a etiquetar a esa persona y asociarla de forma no consciente, o reaccionas, eres capaz de levantarte y gritar, o hasta gente que se pelea vivo, ¿no? Bien, entonces, nadie puede ofendernos sin nuestro permiso, pero claro, si yo tengo una asociación y no soy consciente de que esa asociación viene del pasado y no de ese presente, y además es difícil que lo piense porque me ofusca mentalmente, sobre todo si tiene cierta intensidad, entonces, ¿qué ocurre? Que el ego se estresa. Yo me asocio al ego rápidamente, que es lo más normal, y no estamos muy acostumbrados a meditar, y entonces lo que ocurre al estar asociado al ego, un ego estresado tiene la tendencia de culpar a los demás de lo que yo siento. Por lo tanto, inmediatamente hago una relación directa entre lo que estoy sintiendo y lo que me ha dicho la otra persona. Y por lo tanto, creo que esa persona me ha hecho sentir mal. Pero no es así. Solamente es una asociación interna. Acordaros lo que decía Buda, ¿no? Bueno, si alguien viene contigo con un regalo, que ese regalo es palabras necias, ¿no? O meterse contigo y tú no aceptas el regalo, pues el regalo se lo queda a él. Si alguien te dice, vaya, pues, imagínate una suegra os dice, vaya vestido, vaya minifalda, vaya escote te has puesto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un comentario de esos desagradables que no viene muy a cuento, ¿no? Pues tú puedes saber que a ella no le parece bien esto y reaccionar ante eso con tranquilidad, es decir, bueno, no le sienta bien, no le gusta que vaya de esa manera porque está protegiendo a su hijo de alguna manera, al fin y al cabo es un miedo, ¿no? Un comentario desagradable en base al miedo, y yo no tengo por qué enfadarme, porque ya sé cómo esta mujer, o ya la conozco previamente. Si no la conozco, a lo mejor me va a sentar un poco mal, pero puedo reaccionar pensando, bueno, a lo mejor esta mujer que no la conozco actúa así normalmente. O, por el contrario, puedo reaccionar muy efusivamente, ponerme roja o rojo y decirme, oye, pues fíjate, y pensar, madre mía, si es mi suegra es la primera vez que la conozco, o si ya la conozco y sé que la lía siempre, o que suele liarla, pues entonces estar a la defensiva y decir, bueno, ya sé que la puede liar, voy a calmarme, ¿no? Quiero decir que al final, cuando nosotros no sabemos que algo va a pasar de forma o que pasa de forma inesperada y lo asociamos de forma no consciente, no hay manera humana posible de evitar el malestar. O sea, nos lo vamos a comer. El pincha, la punzada en el estómago ya la tienes. Pero después la inteligencia emocional dice que tienes que gestionar esta emoción y no reaccionar a la emoción. Empiezas a reaccionar y empiezas a moderar tu lenguaje interno para cambiar esto, ¿no? Esta es la idea que dice la inteligencia emocional. Bien. Así que sí, cuando el ego culpa a los demás, que es lo que estamos aquí, imaginaros que yo tengo el pinchazo en el estómago, la suegra dice algo, el cuñado dice algo, tengo el pinchazo en el estómago, entonces reacciono, me puedo callar o puedo reaccionar, luego lo que voy a hacer es guardar ese resentimiento por tres razones. Uno, por ignorancia. Cuando hablo de ignorancia, no estoy llamando para nada a ignorante. La ignorancia es un concepto que se utiliza mucho en el budismo y viene a decir de que no soy consciente. Cuando yo no tengo conciencia de algo, soy ignorante de algo. Si yo no tengo conciencia de que tengo muchos somáticos sin resolver en mi vida y que esos somáticos en un momento determinado, en una cena, en un cumpleaños, en una celebración, pueden salir a relucir sin que yo sea capaz de gestionarlo, máxime si estoy estresado, si llego estresado a esa cena o a esa comida, pues entonces soy ignorante y por lo tanto me voy a estresar. Porque como yo no sé que esto viene de mí, de una cosa antigua, voy a asociar a esa persona con el malestar. Esto me va a estresar porque no voy a saber muchas veces cómo comportarme en la cena a partir de ese momento o cómo voy a ser capaz de reaccionar. Y también lo guardamos por el fuerte deseo de evitar volver a sufrir. Es decir, lo que habíamos dicho al principio, en la definición. Nos guardamos el resentimiento porque la próxima vez voy a estar más atento a que esto no me afecte. Y muchas veces decido huir, es decir, no enfrentarme de nuevo a la situación. Claro, esta no es la solución. Porque si yo huyo y no voy a cenar más con mi suegra, pues obviamente no voy a tener más conflictos con mi suegra, al menos de forma directa. Pero no estoy resolviendo el conflicto. Y personas como tu suegra, hay muchas en la vida, y como tu cuñado, hay muchas en la vida, y te vas a acabar encontrando con esas personas. No puedes, hay situaciones de las que no puedes huir. Entonces, lo que hay que hacer es hacer todo lo posible por resolverlo, por disolver ese conflicto. Darme cuenta de que tengo un conflicto interno, que lo he asociado con esas palabras, ya tengo el disparador y la persona, con lo cual es fácil conectar con él, con el conflicto quiero decir, y
meditar y pensar con qué está asociado, ¿vale? Esto es lo que tendríamos que hacer desde la inteligencia emocional. Muy bien, entonces, ¿cómo eliminamos el resentimiento? Pues tomando conciencia de él, ¿no? Básicamente. Primero, hazte responsable de lo que sientes. De lo contrario, entrarás en victimismo. Es decir, el victimismo es, ya sabéis que tiene el victimismo tres características. La primera es echar la culpa fuera. O sea, culpar a los demás de lo que yo siento o de lo que a mí me pasa o de mis circunstancias. Segundo, no responsabilizarme. Si yo no me responsabilizo, pues la culpa de los demás, pues no hago nada por cambiar las cosas. Por lo tanto, esto cronifica cualquier tipo de conflicto. Y tercero, quejarme. Si luego llego, tengo la cena, la suegra dice algo, yo me enfado, salto o me lo trago, no importa, y luego voy criticando y voy lanzándola toda la cena, o luego cuando termino la cena se la lanzo a mi pareja, diciéndole que es tu madre, que esto, que lo otro, que no sé qué, y lo empiezo a relanzar, pues me estoy victimizando, obviamente. Entonces voy a entrar en victimismo y cuando una persona entra en victimismo es muy peligroso porque está cediendo todo su poder a las personas que supuestamente le han ofendido, cuando en realidad, originalmente, el conflicto no tiene que ver con eso. Muy bien. Segundo, no permitas que nadie te robe la paz. Una vez que tú te haces responsable de que todo lo que sientes tiene que ver contigo, entonces no entrar en victimismo y cuando tú no estás en victimismo, estás tranquilo, simplemente estás tranquilo. Y no dicen que es noche de paz, noche buena, noche de paz, pues que nadie te robe la paz, por favor, esta noche buena, ya la tenemos ya esta semana encima, y no permitas que ningún cuñado, ninguna suegra, suegro o hermano o lo que sea te la amargue, ¿de acuerdo? Acepta, súper importante, que lo que sientes al pensar en una persona no lo está provocando esa persona. Esto es muy sencillo de explicar, no es fácil de entender y hay que repetirlo varias veces, ¿no? Cuando tú piensas en tu pareja y tu pareja no está aquí, pero tú piensas en tu pareja, puedes sentir amor por tu pareja, o a lo mejor está enfadado con ella o enfado o lo que sea. Sientas lo que sientas, no lo está provocando tu pareja. Lo estás provocando tú al pensar en esa persona como consecuencia de una asociación que tienes con esa persona. Esto es clarísimo. Si yo pienso en mi pareja y siento amor, el amor no me lo está provocando mi pareja. Me lo está provocando yo porque tengo asociado a mi pareja con algo de amor, con cariño o con lo que sea. Es claro, es así. Y por lo tanto, acepta que lo que sientes al pensar en otra persona no lo está provocando esa persona. Y por lo tanto, nadie puede hacerte daño. Y si estás en una cena y esa persona dice algo, lo que te dice no te puede dañar. Es la asociación inconsciente lo que te daña. Y eso es lo que hablamos de ignorancia. Muy bien. Cuatro, elimina o reduce tu malestar visceral, porque normalmente esas punzadas suelen estar en la zona del vientre, la boca del estómago, etcétera, que son geniales para las cenas, para luego digerir el pedazo de comer de cena que nos pegamos, respirando profundo en él. O sea, elimina o reduce tu malestar visceral respirando profundo en él y visualiza cómo se deshace o sale de ti poco a poco. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de esto, ¿de acuerdo? Nos sentamos rectos en la silla y vamos a pensar, me da igual que sea la suegra, el suegro, el hermano, la hermana, la pareja, el cuñado o lo que queramos. ¿De acuerdo? Cerramos los ojos un momento y revisamos nuestra frente, nuestro ceño y lo dejamos relajado. Relajamos el ceño, relajamos la mandíbula, relajamos la lengua, relajamos los hombros, relajamos el cuello, relajamos los brazos. Relajamos las manos, relajamos la espalda, el cuello, relajamos la garganta, relajamos el pecho, relajamos la boca del estómago, el plexo solar, relajamos el vientre, relajamos las caderas y la zona lumbar, relajamos los muslos, las rodillas y los gemelos, las pantorrillas, relajamos los pies, relajamos la mandíbula,
Relajamos el ceño, el entrecejo. Relajamos la lengua. Relajamos los hombros y el cuello. Vamos a pensar en alguna persona con la que tengamos algún resentimiento. Todos, en mayor o menor medida, tenemos algún resentimiento. Puede ser alguien que vayamos a ver en esta Navidad y nos eche un poco para atrás. O puede ser cualquier otra persona con la que tengamos resentimiento, aunque no vayamos a verla estas Navidades, o incluso hace mucho tiempo que no la veamos. Cuando pienso en esta persona y me conecto con el malestar, aunque sea de forma sutil, lo voy a notar siempre desde la parte alta de la garganta hasta el pubis. Y si es alguien a quien le tengo mucho resentimiento, normalmente lo voy a notar alrededor del plexo solar, de la boca del estómago. Quizá más abajo, quizá justo por encima, pero normalmente alrededor de ese área, donde suele alojarse el resentimiento. Llevo mi atención ahí, percibo el malestar visceral. Y ahora, manteniendo la atención ahí, empiezo a respirar lento y profundo. Y respiro con toda mi atención ahí, justo donde está ese malestar visceral. Y a continuación uso visualización creativa, imaginación creativa para imaginar cómo y visualizar cómo ese malestar se va deshaciendo, como si se le cayeran trozos, o si lo preferís, como si fuera saliendo de mi cuerpo, sin dejar de respirar profundo. Os voy a echar una mano bioenergéticamente para que facilitéis este proceso y para los que en el futuro veáis esto en YouTube también os puede ayudar. Seguimos respirando lento y profundo donde tengo el malestar, visualizando cómo se va deshaciendo, cada vez haciéndose más pequeño, reduciéndose o directamente saliendo de mi cuerpo. Muy bien. Ahora vuelvo a pensar de nuevo en esa persona. Dejo de prestar atención al malestar y vuelvo a pensar en esa persona. Y vuelvo a conectar a ver qué ha cambiado. Si sigo sintiendo lo mismo o similar, si se ha reducido la intensidad, se ha bajado el nivel de malestar, incluso si siento algo también desagradable pero en otro lugar o con una percepción distinta. Quizá ya no sea una punzada, ahora sea un pellizco o viceversa, o un peso o una opresión. Si no estoy sintiendo nada negativo en este momento, que sería lo ideal, significaría que lo hemos trabajado en una sola capa. Esto no es fácil, pero puede darse. Podemos pensar en otra persona. Pero si todavía hay algo, aunque haya cambiado, lleva tu atención de nuevo a ese punto. Vamos a hacerlo una segunda vez. Obsérvalo, respira profundo donde lo sientas, observando y visualizando cómo se deshace, se reduce o directamente va saliendo de nuestro cuerpo. Respira profundo.
Muy bien, volvemos a pensar en esa persona y a ver qué ha cambiado. Puede haber más de una capa, dos o incluso tres somáticos asociados a alguien, pero lo normal es que se haya reducido la intensidad, que haya cambiado el sentimiento, o al menos que podamos pensar con más claridad ahora, con respecto a esa persona. Quizás no se haya ido el malestar del todo, pero quizás podamos entender o aceptar en este momento que ningún malestar puede provocármelo nadie, sino yo mismo, y que ese conflicto ya estaba en mí antes de que esa persona me ofendiera. Es decir, no hay un ofensor, no hay alguien que me ofende, hay un ofendido o una ofendida, que siempre soy yo. Y me ofendo porque lo relaciono con algo, bien a través de la ley del espejo, bien a través, que ya sabéis que tiene que ver con algo que me molesta que tiene esa persona, o algo que me molesta que no la tiene, pero yo no, que lo tiene, pero que yo no me permito, o que yo hago lo mismo que hace esa persona en otros contextos, o que simplemente me decepciona. Esas cuatro leyes de la ley del espejo se dan en todos los casos de todas las situaciones de conflicto que podamos tener con terceros. Hago una última respiración profunda y abro los ojos. Bueno, confío y deseo que esto os haya ayudado. Podemos seguir trabajando esta técnica más veces. Podéis volver a ver este vídeo y volver a hacerla, apoyándoos en este trabajo bioenergético que es atemporal. Es decir, este apoyo bioenergético que os he hecho, da igual que veáis el vídeo más adelante, funciona igual. Así que podéis trabajarlo. Que funciona muy bien. Ya me lo diréis, me lo pondréis en los comentarios. Hacer comentarios siempre es interesante para ayudarme a seguir mejorando, por supuesto. Y bueno, vamos a pasar a la frase relacionada que dice, el resentimiento es la prisión emocional que hemos creado y debemos destruir. Y aquí me quiero parar en esta frase, porque he empezado a buscar frases sobre el resentimiento y, y no había ninguna que quisiera expresar al 100% lo que quería, así que la he creado yo, ¿no? Igual que creamos las prisiones, también creamos las frases, ¿no? Un batiburrillo, ¿no? Un Frankenstein de frase de varias cosas, ¿no? El resentimiento es la prisión emocional que hemos creado y debemos destruir. Si vemos el cartel original, acordaros que decía que si te quieres condenar a algo, pues te puedes condenar a resentir, a tener resentimiento hacia alguien y esto te va a generar un malestar a veces para muchas personas para toda la vida, ¿no? Y esto lo vemos muy a menudo en la consulta, ¿no? Entonces, esto es una prisión emocional, pero decimos que la hemos creado nosotros y que debemos destruirla. También podríamos hablar de que podemos huir de esa prisión emocional. Pero si huimos de la prisión emocional, sería equivalente a no ir a cenar con mi suegra, o no cenar con mi hermano, o no cenar con mi padre, o no cenar con mi cuñado. Y entonces, si yo no ceno con mi cuñado, si no ceno con mi suegro, si no, entonces no voy a resolver el conflicto nunca, porque no me estoy enfrentando a la situación que me lo provoca. Resolverlo primero, hacer este tipo de ejercicio y luego enfrentarme a la situación, es decir, generar tolerancia a ese conflicto, es la manera de que esto no me vuelva a ocurrir, es la manera de que yo me pueda volver a sentir bien en el futuro y que independientemente de dónde esté más adelante, no va a llegar nadie como esta persona con esas mismas características de personalidad y me va a fastidiar ninguna cena ni ninguna comida. Así que no hay que huir de la cárcel, hay que destruir esa cárcel. Y para eso hay que limpiar perfectamente el conflicto, y esto se hace a través de técnicas de liberación emocional, como hemos hecho ahora, a través del entendimiento de que eso no tiene la importancia muchas veces que nosotros le damos, y por supuesto a través de la aceptación de que el conflicto siempre es mío, que no tiene que ver con los demás. Los demás solo actúan como disparadores. Por eso hablamos, tenemos un monográfico que se llama La sombra de tus maestros, ¿no? Porque vemos la sombra en ellos y nos hacen sentir mal, pero esas personas siempre nos están enseñando, son nuestros maestros. Todos somos maestros y alumnos, así que ahora la Navidad es un excelente momento para, antes de esa cena, prepararnos, ir relajados, tranquilos, sin estrés, en la medida de lo posible, y tener la mejor actitud para tener una feliz Nochebuena y en paz, ¿verdad? Muy bien. Pues ¿qué puedo decir más? Que del Instituto Tomo Conciencia, gracias por estar aquí en este último webinar. Queremos desearos una pero que muy feliz Navidad. Yo pienso disfrutarla mucho, confío y deseo que vosotros también. Y un fantástico año nuevo repleto de aprendizaje y emociones positivas. Muy bien, pues hemos terminado con el webinar. Vamos a cerrar aquí. Y vamos a abrir micros si alguien desea hacer alguna pregunta, comentar algo de lo que ha visto del malestar o cualquier cosa por el estilo.
aquí me tenéis. Cualquier duda que tengáis sobre lo que hemos visto. Ese conceptos pueden parecer complejos, son conceptos relativamente simples o bastante simples, podríamos decir, pero complejos de entender cuando estamos bajo su efecto, ¿no? Cuando estamos estresados, sobre todo, cuando estamos ofuscados, cuando estamos confundidos, cuando no podemos pensar con claridad, ¿no? Alma, levanta la mano. Cuéntame, Alba. Hola, ¿qué tal? Ah, Espero que se me escuche bien el coche. se te escucha, se te escucha. Eh, que siempre hacéis los webinars los martes por la tarde y nunca puedo. Hoy porque ha coincidido, pero nunca puedo. Bueno, Yo tengo una duda y es que resulta de que me he encontrado con casos, situaciones en las que las relaciones con la persona eran extremadamente tóxicas. No sé si lo habéis dicho porque me he unido tarde. Pero, por ejemplo, un padre con problemas con alcohol o una madre, en fin, cosas así heavy, ¿vale? Que la relación genera mucho dolor, mucho conflicto. Entonces, en esos casos en los que realmente son casos extremos, casos complicados, em, decirle a la persona que se relacione con su familiar o... Espera, a ver si me mato. Con su familiar o tal, hasta qué punto y cómo se puede gestionar, cómo se puede, no sé, ¿tú qué opinas? bien. Muchas gracias, Alma, por tu pregunta. Bueno, básicamente lo que estamos diciendo, aunque te ha apuntado un poco tarde, no hemos hablado de personas tóxicas como tal, que podríamos haber hablado, ¿no? Cuando hablamos de personas tóxicas, no sé si sabéis que una persona tóxica se le llama tóxica como consecuencia de que te intoxicas de cortisol. Es decir, hay una intoxicación por cortisol y el cortisol es una de las principales hormonas del estrés. Entonces, fijaros que decimos personas tóxicas a las que cuando estamos en su presencia, nosotros nos intoxicamos de cortisol. Entonces, por supuesto que hay montones, miles de situaciones desagradables, muy desagradables que hemos tenido que vivir con padres alcohólicos, como tú decías, o con maltrato, o con cosas por el estilo, personas que están muy dolidas. Lo que os hemos dicho al principio, una frase que a mí me gusta repetir, que escuché hace mucho tiempo y que repito mucho en mis formaciones y en mi consulta, que dice, las personas que sufren causan dolor. Entonces, si un padre alcohólico, sabemos que la gente bebe por dos razones, para olvidar o para cambiar su estado de ánimo, porque no se siente a gusto consigo mismo o consigo misma. Por lo tanto, los alcohólicos no son alcohólicos porque quieren ser alcohólicos, han generado una adicción como consecuencia de que no soportan los conflictos que tienen consigo mismos. Eso por un lado. Las personas que son maltratadoras normalmente son personas que han sido maltratadas. Los adictos también suelen ser personas que vienen de adicciones, de personas de padres que han tenido adicciones. Pero incluso cuando no han tenido padres o antecedentes de adicciones, y esto tú lo sabes como psicóloga, Alma, pues generan estos malestar muy potentes y que pueden impactar en la mente de un niño, que podemos ser nosotros esos niños, y que en el futuro sea muy complicado atajar a estas personas. Eso no reduce para nada lo que estaba diciendo de cómo solucionar el conflicto, es decir, de que podamos trabajar con esos conflictos y que podamos entender que en el pasado efectivamente estas personas nos hicieron mucho daño, hay mucho somático, mucho dolor acumulado con respecto a eso, pero eso no significa ni implica, ni mucho menos, que no podamos trabajarlo y que no podamos entender que ese dolor lo está mi mente asociando de forma no consciente, sin que yo quiera, muchas veces con situaciones del pasado. Cuanto más situaciones del pasado sea capaz de trabajar y de entender que esa persona no me puede dañar, ya no soy un niño o una niña la que me puede dañar, sino que ya soy un adulto, pues más fácil va a ser salir de ahí. La aceptación de ese es la clave de este webinar y de la eliminación del resentimiento. Aceptar que nadie provoca mis emociones, solo las provoco yo, ni para bien ni para mal. Entonces, esta es la base de esto. Y a partir de ahí, claro que hay situaciones difíciles. Y de hecho, pues dependiendo de las situaciones, a veces incluso podría llegar a ser recomendable no acercarse a ciertas personas que nos causan dolor si no estamos preparados emocionalmente. Ahora, de ahí a huir eternamente de esas situaciones, huir de la prisión, pero mantener la prisión dentro de nosotros, pues entonces no está resolviendo ni disolviendo el conflicto ni resolviendo ningún problema. Y si en el futuro nos encontramos con personas que son similares a esos padres alcohólicos o esa madre maltratadora, pues nos vamos a encontrar con que nos va a generar mucho dolor y a veces no vamos a poder huir de eso. A veces esas personas son nuestros propios hijos o nuestras parejas. Y no es tan fácil, una pareja puede escapar, pero un hijo no es tan fácil, ¿verdad? Y estas situaciones hay que afrontarlas. Todo se puede resolver y disolver. Y de hecho hay otra frase que escuché hace como 15 años en una formación que hice en Madrid,
y que a mí me encantó y que suelo decir mucho, ¿no? Es decir, por mucho daño que nos hayan hecho de pequeños, siempre, o sea, perdón, la frase dice, nunca es tarde para tener una infancia feliz. Es decir, siempre podemos trabajar los somáticos lo suficiente como para eliminar el malestar que estamos asociando con ellos, afrontar nuestros temores, que son esas personas que nos pueden hacer daño, desde, muy importante, la aceptación de que esa persona no me hace daño. Que es que a nivel no consciente está disparando en mí somáticos, activando en mí somáticos que me hacen daño, que me generan dolor y que tengo que aún que trabajarme antes de, o antes de seguir acercándome a esa persona. Esto es un poco lo que nos está diciendo. Oye, a veces tenemos que ir muchas veces y tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe, ¿verdad? Es decir, al final tenemos que ir muchas veces para darnos cuenta que tenemos un malestar y que en el fondo nos está enseñando que hay conflictos que tengo pendientes de resolver. El tema está en afrontar esos conflictos. De manera de hacer todo lo posible por disolverlos, porque no se van a ir. Esta es la problemática de los conflictos y los somáticos. No se van por sí solos. No entran en, aunque entren en desuso porque te alejan mucho, aunque te fueras una isla desierta, en una isla desierta no verías a nadie. En teoría no habría sufrimiento, pero los somáticos generan distorsión cognitiva. Concepto psicológico, tú lo conoces, Alma, que viene a decir que en el fondo no te puedes escapar de ti mismo, no puedes huir de tu propia sombra. Así incluso ahí, en una isla paradisíaca y en que estuvieras tú solo o tú sola, no podrías escapar de este dolor y seguirías generando sufrimiento. Así que no es una opción huir. La única opción es destruir la visión. Y para esto tenemos que trabajar nuestros somáticos y sobre todo desarrollar y eliminar todo lo que esté en contra de la creencia de que todo me lo genero yo. Todas las emociones me las genero yo. Las emociones, ojo, las emociones las genero yo. O las generé yo y lo estoy asociando yo en ese momento con esa situación del pasado. Y por lo tanto, como yo la generé, yo puedo eliminarla, ¿no? Esa es la base de la técnica de conciencia, de las técnicas de liberación emocional y de cualquier cosa por el estilo, ¿no? Que podamos hablar. Vale, Y entonces se puede solucionar o sea, se puede sanar o se puede mejorar ni gestionar una relación sin llegar a tener la relación, ¿no? O sea, sin llegar a juntarte con esa persona se puede llegar a trabajar. te puedo responder muy fácilmente a eso diciéndote, ¿puedes resolver un conflicto con alguien que ha fallecido? Claro, sí. Claro. Sí, sí, es que era mi pregunta también, digo, ¿y si se ha muerto? Porque Pues igualmente. Porque es que igualmente el conflicto no está en esa persona, no el es conflicto está con en la persona, ti. es contigo. Claro, 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 Esa es la clave de todo esto. ¿Vale? claro, claro. Sí, aunque decidas no volver a ver a esa persona porque lo que sea, porque está en la cárcel, por cosas así chungas, que tú cuando pienses en esa persona pues no sientas rencor, sino aceptación. Ese es el Exactamente. objetivo, Es ¿vale? el No, ni objetivo. siquiera relacionarte con la persona, sino encontrarte bien pensando en ella, con su concepto. Esto es. Vale, Chachi. Vale, sí, Muy bien. gracias. A ti. Es Bueno, que, a ver, por ejemplo, imagínate que es una mujer, una chica maltratada. El problema no va a ser ese resentimiento, le va a llevar que aunque el padre se haya muerto, por ejemplo, porque el padre le pegaba, en realidad después va a funcionar ese resentimiento en una relación de pareja, que es lo más común, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No Entonces, escucho. ¿me escuchas? No, es que se le ha ido. Entonces, al final, el problema del resentimiento es que te lo vas a arrastrar a otras muchas relaciones. No va a ser solamente a la persona, hacia esa persona. Por eso no es la persona la que te realmente la causante de tu resentimiento o de esa emoción. La tienes tuya y la vas a trasladar a todas las demás relaciones, sin tú darte cuenta, que ese es el problema del resentimiento. Entonces, es resolverlo en ti con tus somáticos. Pues eso. esto es. Por eso decimos que no podemos huir de nuestra propia sombra. Nuestra sombra es la nuestra. Nuestros conflictos son nuestros conflictos. Lo hayamos generado conscientemente o no de pequeños, ahí están y nos están haciendo daño y nos están generando malestar. Obviamente esto no quiere decir que si yo tengo una relación con una persona, las mal llamadas tóxica, y esa persona me está generando mucho malestar, pues obviamente a lo mejor no va a ser el amigo de mi vida, ¿vale? Pero obviamente yo no tengo por qué huir de la situación de esa persona, que a veces, de la cual no podemos huir, porque a veces está en el trabajo, a veces es un compañero de trabajo, a veces es tu jefe y necesitas ese trabajo y no puedes cambiar tan fácilmente, ¿no? Entonces hay muchas circunstancias que la vida nos pone en la que no podemos escaparnos de ellas
y por lo tanto tenemos que destruir la prisión, no podemos tampoco escaparnos de esa prisión, por lo tanto tenemos que destruirla y esa es la clave, el trabajo personal. Esto no es algo que hagamos de un día para otro, claro, requiere tiempo. En un trabajo personal del día a día, de la meditación y de otras muchas cosas que podemos hacer, como vemos en nuestras formaciones, ya sabéis. Pero bueno, también se puede hacer en consulta para acelerar el proceso, por supuesto. Cuando trabajas más en consulta, pues acelerar el proceso y va mucho más rápido porque accedemos a la información de la mente no consciente a la que normalmente nosotros no podemos, no tenemos la capacidad de conectar, normalmente porque estamos más bien tirando estresados o nerviosos y no podemos bajar ese nivel de emocional, digamos, pero también lo podemos hacer a nivel personal y de hecho deberíamos hacerlo de las dos formas. Lo ideal sería pues trabajarse de vez en cuando los conflictos más gordos, lo que más nos costara eliminar y nosotros en el día a día seguir trabajando, que es lo que proponemos desde el instituto a través de las formaciones, a través de las sesiones de la consulta, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es. Bueno, ¿alguien tiene más alguna pregunta, algún planteamiento, alguna duda? Ya, buena. Hola. Uy, espera un momento. Hola, ¿se me Hola, escucha bien? se te escucha bien. Ay, un segundo que tengo que subir el volumen del móvil, que si no, no puedo. Bueno, me presento. ¿No se me escucha? Sí, sí, se te escucha bien. Soy Ana, una alumna de TKE de Poppy, y nosotras estábamos aquí planteando que todas tenemos un resentimiento hacia alguien, ya sea por una actitud, por lo que sea. También queríamos agradecerte tu webinar, porque nosotras la usamos también como un método de clase, el cual también hacemos actividades de ahí de la webinar y que son muy claras, la verdad, y los temas bastante interesantes, porque al fin y al cabo, da igual la edad que tengas, sufres esos sentimientos. Lo único que no nos han enseñado nunca a saber guardarlo ni no lo guardamos, el saber sacarlos de hacia afuera. Tendemos a guardarnos y una cosa que es verdad que nos dice mucho aquí Poppy es que nos gusta regodearnos y también lo he escuchado de charlas en el victimismo. Y efectivamente es verdad, las dos caras. Soberbia y victimismo es verdad que da igual a la que tenga, sea lo que sea, el sentimiento, estamos regodeándonos en esas dos caras de la moneda. Y pues nada, queríamos darte las gracias a todas mis compañeras y yo, y feliz Navidad para todos vosotros. Muchas gracias a vosotras. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente, una de las cosas que veíamos con respecto al victimismo es que produce el victimismo, tanto el victimismo como la soberbia, que al fin y al cabo son las dos actitudes del miedo, generan una serie de químicos endógenos, es decir, químicos internos, y esos químicos acaban produciendo adicción, es decir, que literalmente nos volvemos adictos al victimismo, nos volvemos adictos a echar la culpa a los demás, a no responsabilizarnos y a quejarnos. Y desde la perspectiva de la soberbia, ya que la han nombrado, que tiene tres características también, para los que no lo hayan escuchado nunca hasta ahora, no nos lo hayan escuchado nunca, es los juicios y las críticas, las comparaciones internas y externas, compararse con los demás, etcétera, etcétera, y la tercera sería la necesidad de tener razón, coloquialmente llamado como cabezonería, ¿no? Entonces, pues efectivamente esas generan adicción, ¿no? Y si no estamos muy atentos a los comportamientos que tenemos, incluso empezamos a trabajarnos, pero luego en el día a día no bajamos a tierra ese conocimiento y ponemos los medios para ir mejorando en el día a día, que es pues lo que nos enseña la inteligencia emocional, ¿no? El que poco a poco vayamos cambiando patrones, pequeños patrones de conducta que se conviertan a lo largo de un año o de 2 años en una nueva personalidad que nos haga más felices y que estemos, que nos sintamos mejor con nosotros mismos, ¿no? Y con los demás, por supuesto. Muy bien, pues si tenéis alguna pregunta más, la podéis hacer. Y si no, pues Eh, vamos a ir cerrando ya. Sí, ¿alguien ha dicho algo? buenas noches a todos. Bueno, Vicky. Eh, Quería preguntar, y muchas gracias, ante todo. Eh, Quería preguntar entonces, Miguel Ángel, ¿tú crees que nadie puede ser realmente hiriente? Me pongo en un contexto de cena de Navidad y una persona que se ha tratado también el tema de la toxicidad, una persona tóxica bueno, que sabe a lo mejor tocarte la fibra y que a lo mejor hace un comentario incluso de una forma pública, ¿no? Que en ese momento pues o te afecta, que tú a lo mejor incluso aunque intentes tratarlo con asertividad o lo que sea, pero igual te está tocando en la fibra porque estamos hablando de alguien muy cercano y que además aquí el hecho es de que lo haga de una forma pública, es decir, cómo gestionar eso
para, bueno, pues de la mejor forma posible para que genere el menor dolor y la menor polémica, para evitar las polémicas en estas noches señaladas. Bueno, gracias por tu pregunta, Vicky. Bueno, pues básicamente un poco lo que hemos estado comentando. Imagínate que tú estás en una cena de Navidad, como estábamos hablando, y hay una persona, sea quien sea, que hace un comentario que a ti te parece hiriente, ¿vale? Entonces, ¿qué puedes hacer ante eso? Pues no es tanto lo que puedes hacer, sino cómo puedes entenderlo, cómo puedes asumirlo. Porque hacer genera una acción, pero al final tú una acción normalmente la relacionamos con algo externo. ¿Por qué nos molestan tanto las cenas de Navidad? No sé si lo he comentado, quizá no. Nos molestan tanto porque nosotros le damos mucha importancia a lo que piensan los demás de nosotros, especialmente las personas a las que amamos. Esto lo tenemos claro todos, ¿no? Es decir, en el momento en el que yo estoy con una persona, con otras personas, cuando a mí me ponen, yo siento que me ponen en evidencia, que me insultan, que me humillan o que dicen algo contra mí delante de personas, eso me duele más que si estoy yo solo. Pero si además esas personas son personas de mi confianza, personas a las que amo, y encima la persona que me lo dice es una de las personas que amo, ya ni te cuento. Es decir, son personas como que efectivamente están humillándome delante de terceras personas que además también amo, ¿no? Con lo cual, cuanto más amo a alguien, más lo tengo, digamos, asociado a mí, por decirlo de esa forma. Y por lo tanto, más dolor me va a producir. Entonces, si tú no has trabajado nunca y te pasa por primera vez en el que esto ocurre, pues lamentablemente el pellizco en el estómago o la punzada en el estómago no vas a poder evitarla, porque esta es la emoción y las emociones no se pueden evitar. Solo puedes cambiar cómo reaccionas ante ellas. Por lo tanto, en ese momento tienes dos posibilidades de reaccionar, a la defensiva o al ataque. ¿No? Entonces, ¿qué ocurre? Que a la defensiva es callarte o responderle con gracia si no te hubiera afectado. Pero una vez que te ha pegado el pellizco en el estómago o el punzón, sube esto a la cabeza y automáticamente retiene, reprime, retrae la sangre del córtex prefrontal izquierdo, que es el que nos permite reaccionar a eso y dar una respuesta apropiada o dimensionada a lo que nos han dicho, ¿no? Si te duele, acuérdate que es porque tú, en cierta manera, crees que lo que te ha dicho es verdad, de alguna manera, o porque está atacando una creencia que para ti es verdad. Pero, como decía Krishnamurti, el gran meditador y maestro espiritual, decía, si tuviera que resumir en 3 palabras em, todo mi aprendizaje, diría, nada es importante. Y me parece una frase genial. Es decir, cualquier cosa que los demás te digan, te la dicen porque sufren. Sobre todo si te lo dicen con conciencia o como van para hacerte daño. Y por lo tanto las personas que sufren causan dolor. Y si a ti te duele, es porque ese dolor está en ti. Esa persona es la responsable de que tú hayas sentido ese punzón o que hayas hecho esa asociación. Pero la asociación la has hecho tú. Es decir, él no puede provocarte el punzón. Esto es lo que yo quiero que vosotros entendáis. No puede provocarte el punzón. Pero una vez que se ha producido, aunque lo hayas producido tú, y ha sido en una milésima de segundo, ha sido súper rápido, ya estás ofuscado. Lo normal es que respires profundo, intentes calmarte a medida posible, te puedas levantar, o ir al baño, o tomar un poco de respiro para no reaccionar ante eso, porque la reacción normalmente suele ser peor. Si atacas ojo por ojo, ya sabéis, y acaba el mundo del país ciego, ¿no? Entonces, de una manera o de otra, la cuestión, lo ideal es aprender a no reaccionar contra esto. Pero si esto es algo que te suele ocurrir o ya te ha pasado previamente, ya tienes experiencia, ya estás en esa prisión que hablábamos antes, el poder prepararte para esa cena, para esa comida de Navidad, para ese momento, puede ayudarte a que vayas más calmado, con menos estrés, que vayas predispuesto, no predispuesto a que te ataquen, pero sí preparado para que puede ser que el suegro, que el cuñado, que el padre o el hermano o el que sea digan algo y tú te digas a ti misma, no voy a reaccionar ante esto. Y luego, aunque me haya dolido, poder apuntármelo en el móvil, para que no se me olvide, que no creo que se me vaya a olvidar, y al día siguiente o al siguiente trabajármelo. Bien en una consulta o bien con las técnicas que hemos visto, las que tú ya conoces, Vicky, porque ha hecho varias formaciones con nosotros. Esa es un poco la idea. Que puedas reaccionar lo mejor posible. Pero efectivamente hay situaciones en las que no te esperas, que te atacan, que te pillan débil por lo que sea, con baja autoestima, con malestar, con estrés. Y esa, la hostia, te la lleva, pero servía. Es que es imposible salirse de ahí. Somos humanos, no somos perfectos. No podemos evitar todos los peligros y todo el dolor.
Decía, acordado lo que decía Buda, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y esa frase es buenísima, porque al final está diciéndote, el dolor te va a doler. Es que es inevitable que te duela, porque ya está el daño hecho. Probablemente a lo mejor 10, 15, 20, 30 o 40 años atrás. Pero el cómo reaccionas tú ante eso va a evitar el sufrimiento. El entrar en el victimismo, entrar en la soberbia, pegarle cuatro gritos, pues tú eres peor, pues tú no sé qué, pues tú no sé cuánto, eso nos va a generar más sufrimiento todavía. Por lo tanto, aprender a gestionarlo es la única solución posible, a pesar de que, y de forma inevitable, nos va a doler, porque somos humanos y forma parte de nuestra naturaleza. Es más, el dolor es necesario porque te va a indicar que hay un conflicto que convendría que disolviera. Que eso es lo que nos, de alguna forma nos trae a los pacientes aquí. Yo cuando llegan los pacientes a consulta les explico que ese dolor también tiene su parte adaptativa, es decir, si te está doliendo que pues en una cena tu suegra te esté diciendo lo que te está diciendo, pues significa que hay un conflicto que probablemente no tenga que ver con ella, que sea tuyo de hace mucho tiempo, casi siempre de tu infancia, pues que está haciendo que tú reacciones ante lo que ella dice así. Entonces te dice, pero es que es grave lo que está diciendo. Digo, ya, pero es que hay personas a las que a lo mejor pues simplemente piensan, mira, esta mujer pues, ¿no? Está mayor ya y tiene algún problema y no le importa tanto, ¿no? A mí me ha pasado, ¿no? La misma suegra decía, me decía a mí los mismos comentarios que a la otra nuera y a mí no me molestaban y a ella sí. Y yo le decía, el problema es tuyo, no es de ella, porque tú tendrás ahí un conflicto latente de tu infancia y te está sentando mal, ¿no? Poco para que entendáis que el dolor tiene su parte adaptativa. De ahí viene la frase de los budistas, ¿no? Es inevitable, y a mí me gusta añadir, incluso necesario, mientras que el sufrimiento sí que es opcional. Y viene determinado pues por no querer de alguna forma entender que no son los demás los que no hacen las cosas, somos nosotros que estamos resintiendo algo del pasado. Muy bien, muchas gracias Javiela por tu aclaración. Yo os quiero decir que os animo a trabajar a nivel personal, a trabajar con vosotros mismos. Yo os puedo decir, así los que me conocéis, que yo siempre digo la verdad, y os puedo decir que en el último año solo tengo apuntado un comentario hiriente, además fue por parte de un hermano mío, y fue levemente hiriente, pero es verdad que me molestó. Luego tuve la oportunidad de apuntármelo y trabajármelo un comentario en un año, con navidades de por medio, que fueron las navidades del año pasado y todo eso, pues creo que está bastante bien. O sea que se puede trabajar mucho y dejar de darle importancia. Además, hay una cosa muy interesante. Cuando dejas de reaccionar a los comentarios y transmites y estás tranquilo y no reaccionas ante ellos, las personas suelen dejar de meterse contigo. Porque no ven que ahí es como cuando éramos pequeños y te decían, mira el cabezón. Pues, no, no me llames cabezón. Pues cabezón para toda la vida, ¿no? Pues esto es lo mismo. Si tú no reaccionas a los comentarios, normalmente dejan de hacerlo. Porque las personas que sufren causan dolor y cuando ven que causan dolor, en cierta manera están sufriendo doble. El daño que se hacen a sí mismos al hacerlo, al provocarlo, y el daño que te hacen a la culpabilidad por haberte hecho daño a ti después. Pero en ese momento que están estresados, necesitan como compartir ese dolor. Entonces, cuando dejas de hacerlo, también los estás ayudando a ellos. Así que fijaros, qué bonita reflexión para terminar, ¿no? En Nochebuena, en Nochevieja, en esas comidas, el hecho de no reaccionar no solo te va a hacer sentir mejor a ti, sino que está ayudando a los demás a que dejen de hacerlo y por lo tanto que sean mejores personas.